mote de las personas que te caen bien seguramente dependa de un montón de sentimientos. Para mí hay diferentes aspectos de un humano que un humano puede tener que hacen que yo me sienta más cómodo, más feliz, lo que sea. Pero para vos ser la mejor o el mejor humano del mundo, tenés que hacerme sentirme realmente cómodo cuando toques temas que todo el mundo toca de una manera que me hace sentir extremadamente incómodo. Por eso, para mí, es siempre una alegría cuando puedo bienvenir a la mejor humana del mundo, la señorita Pastela. ¿Qué haces, Paste, corazón? Hola Tommy, ¿cómo estás, bebé? ¿Todo bien? Estoy cumpliendo un sueño personal porque es como si estuviese en tu stream. Mirá, me siento como en el stream de Paste y es como perfecto. Lo logré, mamá, llegué. Tenemos que hacer un stream juntos. Y la verdad es que yo también me siento un poco como más en mi zona de confort, porque bueno, nada, sí, literalmente mi casa, ¿no es cierto? Si esa no es tu zona de confort, es que qué problema, ¿no? Si tu casa no es tu zona de confort, oh Dios mío. Sí, totalmente. ¿Cómo andas, amiga? Bien, cagada de frío. Caga de frío, sí, hace un poquitito de fresco en la ciudad porteña. Sí, está como toda la gente que está re en una onda team invierno, como si solamente existieran 2 estaciones en todo el año, están en su salsa. Yo me estoy cagando de frío, pero bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan. ¿De qué nos venís a hablar el día de hoy, mejor humana del mundo? Hoy vengo a hablar de un tema que se llama comunicación asertiva. A lo mejor esto no tiene como un nombre súper ahí como marketinero y cool, pero es una cuestión que me parece muy interesante y que puede sernos muy útiles a nosotros los humanos. Ok, comunicación asertiva. Pues te escucho entonces. ¿Qué es la comunicación asertiva? ¿Qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva es una manera simple y clara de expresar algo que pensamos, que deseamos o que queremos. ¿Por qué es importante la comunicación asertiva? Bueno, en mi caso en particular, la comunicación asertiva es importante para comunicarle a una otra persona cuando tiene conductas que me molestan. La comunicación asertiva es una herramienta que podemos utilizar en diferentes contextos y con cualquier persona, o sea, ya sea en el ámbito laboral o familiar o amistoso o romántico. La comunicación asertiva es muy importante justamente para comunicarnos con los demás. Ok, perfecto. Got it. Muy bien. Uno de los aspectos más importantes de la comunicación asertiva es que tiene un efecto asociado a su uso. ¿Qué significa esto? Que va a reforzar nuestra autoestima. Justamente hay algo que sucede cuando, por ejemplo, ocurre un hecho que nos molesta, que es que los hechos en concretos no son discutibles, pero pueden ser interpretados de diferentes maneras. Ahora, lo que nunca va a estar en discusión es lo que nosotros sentimos, qué cosa nos produce este hecho en concreto que ocurre. Claro. Entonces, que podamos hablar en primera persona de lo que sentimos es una reivindicación de lo que nos pasa y tomamos un posicionamiento firme y hacemos valer esto que sentimos. Y eso, inevitablemente, afortunadamente, tiene un efecto positivo en nuestra autoestima. Y no sé, o sea, no hay nada como más lindo y más valioso que poder ponernos firmes con las cosas que sentimos o que pensamos, ¿no es cierto? Sobre todo cuando el ámbito de los sentimientos, tal vez los pensamientos no tanto, porque en cierta forma yo entiendo como, no es que puedas controlar los pensamientos que salgan en tu cabeza, pero sí los puedes analizar mucho más. En cambio, los sentimientos son complicados, porque sentimientos pueden generarte culpa. Sentimientos pueden hacerte sentir que estás cerrado o que estás mal en el mundo porque te sentís de tal o tal forma ante la reacción de un amigo con algo que dijiste o que algo te indigne. Entonces la validación de los propios sentimientos en cierta forma son como un ticket para empezar a vivir un poco más tranquilo dentro de tu cuerpo, no en cuanto a cuerpo físico, sino de, bueno, todo lo que componen tus pensamientos, tu forma de ser. Porque los sentimientos los sentís. Podés controlar tal vez qué hacer con ellos, pero no cuándo surgen y cuáles surgen. Totalmente, pero ¿sabes que sí hay una cosita que es la relación directa entre los pensamientos y nuestra emocionalidad? Si nosotros podemos regular un poco cómo pensamos sobre las cosas en las que pensamos, también va a producir un efecto en cómo nos sentimos. Esto es algo que yo aprendí en terapia, que como justamente soy una persona bastante cabrona y muy enojona, cuando yo pienso en hechos que me causan molestia, en la medida en la que yo voy controlando, por ejemplo, no utilizar insultos o ironías, o sea, yo sola con mi alma, Tipo, sí, no, me duele lo interpelado que me siento en este instante,
No, pero posta, por ejemplo, cuando ocurre algo que me molesta y me siento a pensar en eso y dejo de utilizar, por ejemplo, insultos como este hijo de puta que hizo esto porque es un forro, me quieren ver mal. Cuando simplemente pienso en, bueno, esta persona hizo esto y me siento molesta, te juro que es increíble, pero me siento menos molesta, vale a la redundancia. Súper. Es un re loco cómo tipo, nuestras conductas afectan en, no sé, nuestra experiencia de vida, ¿no? Sí, y la fuerza del pensamiento también, ¿no? De que cómo cambiando 3 palabras o 3 cosas te cambia el panorama y cómo eligiendo mal tu manera de pensar terminás aún más enroscado que antes. Sí, capaz, no sé si diría mal, y también quiero hacer igual una distinción entre esto y también pensar en vibrar alto. No estamos hablando del mismo tipo de cosas. Tipo, no es, bueno, o sea, no estamos vibrando alto, gente, nada más. Quiero hacer como esa pequeñita aclaración. Como para separar bien esos dos. Anti-vibrar alto sí. Social Club. A mí me gustan las cosas que vibran altos y suelen ser en mis juguetes sexuales, no tanto otro tipo de cosas. Pero Entiendo. bueno, volviendo a lo que nos compete, nada, ocurre un hecho que nos molesta. Entonces, tenemos los hechos concretos, tenemos los hechos concretos, nuestra interpretación de estos hechos. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, primero consideramos pedirle a una persona que cambie esta conducta que nos molesta, y lo más eficaz es que utilicemos la comunicación asertiva y hablemos sin emplear ironía, sin ser agresivo, sin ser pasivo-agresivo y sin dar demasiadas vueltas. Estás básicamente pidiéndome que abandone mi única personalidad, Pastela. Y si te querés comunicar eficazmente con las personas, sí. Ahora, si querés seguir eternamente sintiéndote mal y enojado, te diría que no. Pero Entiendo. bueno. Entonces, primero vamos a evaluar si vale la pena pedirle a esta persona que modifique esa conducta que tuvo. Porque a lo mejor estamos haciendo una cuestión gigante por algo chiquitito que no tiene tanta relevancia en nuestra vida, o que capaz es algo que no vuelve a ocurrir. Claro. Muy bien. Segundo, vamos a pensar con antelación qué es lo que queremos decir, y voy a describir una serie de cosas que está piola hacer, que pueden sonar un poco obvias, pero bueno, cuando comuniquemos esto que pensamos, vamos a mirar al otro a los ojos cuando hablemos, vamos a usar un tono firme, nos vamos a parar derechitos, porque va a ser muy importante el lenguaje que estemos empleando, ya sea verbal o no verbal. Cuando hablas con una otra persona, no seas irónico, no revueles los ojos, que esto es algo que yo hago un montón. Nada, traten de evitar ese tipo de cosas, por lo menos si quieren ser asertivos. Después, nada, vamos a estar haciendo referencia a la conducta que nos molestó. No vamos a hablar sobre la otra persona, sino de nuevo, el hecho en concreto. No podemos expresar, sí podemos, pero no deberíamos expresarnos sobre lo que pensamos que a lo mejor la otra persona pensó cuando hizo esta cosa que nos molestó. Que aparte puede pasar que la gente haga cosas que nos molestan sin querer o a propósito, pero bueno. No vamos a hablar del hecho en concreto, no de vos, Tomás, hiciste esto porque me querés ver mal, sino como, bueno, Tomás, pasó esto. Y me hizo sentir Perfecto. Me hizo sentir mal. Bueno, después Perdón, de eso basta. va... No, está bien, te perdono. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Después de eso, bueno, justamente vamos a explicar de qué manera nos afecta esta conducta que tuvo esta persona y cuál es el cambio que esperamos que se produzca, justamente. Si vamos a de repente plantear algo que es un cambio muy grande, lo más estratégico es empezar por cosas más chiquititas y siempre estar abiertos a la negociación. Por último, si vemos que la persona con la que estamos intercambiando se muestra, manifiesta que le interesa lo que le decimos y que está dispuesto a estar atento a lo que le pedimos, vamos a agradecerle, ¿no? Porque no es como que vinimos al mundo y el mundo nos debe cosas. Esto es una cuestión que va y viene, y si le planteamos a alguien que nos molesta una cosa y se manifiesta como, bueno, che, la verdad es que tenés razón, voy a estar más atento, te pido disculpas, demos las gracias. Joya. La verdad es sí. ¿Sí? Sí, la verdad es sí. Y nada, o sea, es una cuestión como medio un loco, y yo la verdad es que pienso que a lo mejor todo esto puede sonar como medio básico u obvio,
pero es re difícil hacer esto, es re difícil comunicar asertivamente, es re difícil como pensar en los hechos sin expresar tanta emocionalidad de por medio, es re difícil también como diseccionar todo lo que vos sentís y lo que pensás justamente en pos de, bueno, nada, mantener algún tipo de intercambio como más efectivo y más eficaz, sobre todo porque cuando hay cosas que nos hacen sentir mal, creo que lo más estratégico es justamente hacer todo lo posible para que nos sintamos bien, y eso implica necesariamente comunicar las cosas en paz, ¿no? Con un otro, sin atacarlo, siendo concretos, expresándose claramente. Y nada, vos ¿qué pensás de esto, Tommy? No, yo creo que es... a mí me gusta mucho en cuanto a lo vincular, pero también en cuanto a lo que te afecta profundamente, una palabra que utilizaste que es estratégico. Y muchas veces es porque, generalmente digo, si fuéramos puro impulso, vos no intentás hablar bien con nadie y sos una bola de emociones y que el mundo se adapte a tus intenciones, y los que se puedan adaptar serán amigos tuyos y quienes no se van a adaptar será como el resto del planeta Tierra, y probablemente te pase como una mancha borrosa al lado de la ventana. Y en cierta forma, ser asertivo es lo más estratégico que uno puede hacer para realmente estar en paz para con los otros, y sobre todo para estar en paz con uno mismo. Decir tipo, bueno, si las cosas se dan como a mí me gustarían o no, por lo menos yo intenté plantar el escenario para que se den, que también es lo máximo que uno puede hacer. Después hay otras cosas que exceden. Al mismo tiempo sí, me parece recontra difícil, y me parece sobre todo recontra difícil con personas que ya tenés un vínculo. Me parece que uno siempre es mucho más correcto, formal, pasivo en el sentido de como permitivo con un montón de gente que está conociendo, que está, tal vez no tiene una relación del día a día, que con tu grupo de amigos, que con tu pareja, que con tus padres, que con tus amigos. A mí me pasa mucho que cuando me comunico con mi vieja, por decirlo de alguna forma, muchas veces me frustra mi mamá, porque es mi mamá nada más, y porque hay veces que me dice, hola Tommy, yo ya estoy, ¡ah! ¿Podés dejarme tranquilo, mamá? Y entonces es mucho más difícil implementar la comunicación asertiva con la gente que uno más quiere, y al mismo tiempo es con la gente que más importa implementarla, lo cual es otra de las grandes, la vida es complicada y una mierda, porque lo que debería ser sencillo termina siendo hiper complicado, y lo que debería ser como complicado es lo que te sale más naturalmente. Sí, estoy muy de acuerdo en eso de que capaz es más difícil implementarlo con las relaciones preexistentes. El ejercicio con la familia, y es todo un tema. A mí también me pasa que ciertos vínculos familiares es como que saben en qué fibra sensible tocar si quieren medio sacarme de mis casillas, y con otras personas sé que lo toleraría mucho más. En todo caso, lo que siempre se puede hacer es como tipo, también traerle a la mesa esta cuestión, mostrar que esto existe y pedir encarecidamente si lo pueden tener en consideración. A veces te puede decir que sí, y otras veces se pueden tirar un pedo en tu cara. Y eso tal vez lo que te quería pensar. Bueno, sí, si te tiran un pedo en tu cara es como not my king, pero ok. Pero. Yeah, same. Sí, same. No, pero. ¿Y cómo reaccionas cuando de repente ves que te comunicaste de la manera más asertiva posible y la otra persona es como, no, sí, en la suya? ¿Cómo podrías realmente, tipo, qué haces ahí? Y es que lo que podés hacer es esperar que pase un tiempo prudencial y repetir el pedido como de manera más intensa, por decirlo de alguna manera, y después, bueno, si ves que esa conducta como que no se modifica, o podés optar por ignorarlo eternamente o simplemente cesar el intercambio, o capaz evitar que ocurra eso. Por ejemplo, de nuevo, no se me ocurre un ejemplo muy concreto, pero si yo sé que una persona, por ejemplo, cursando, hace cosas que no me gustan, y bueno, no la voy a buscar para que me asista en cuestiones académicas, simplemente la voy a tener como más en stand-by, en el caso de que, por ejemplo, bueno, yo ya tenía un par de veces una conversación en la que le pido que modifique algo y no lo hace. El tema es que también me parece que los cambios pueden ser o no permanentes para siempre, y capaz te pasa que reincidís. Por eso me parece que no es un proceso tan lineal. Vos te acercás, tenés ese diálogo, hacen su mejor esfuerzo, y después ves que pasa el tiempo, si eso se repite lo volvés a conversar, y medio que queda en vos si te querés tomar una distancia de esa persona o no, o seguir exponiéndote de alguna manera. Y también considerar de que que la comunicación asertiva tal vez no es algo que conseguís vos solo, sino también es algo que construís con otras personas, porque tal vez de repente es como estás charlando, pudiste solucionar
caso personal, ¿no? Yo soy muy ácido, irónico en mi grupo de amigos y tengo una maldad medio pasiva-agresiva donde te hago mierda, pero sin explícitamente hacerte mierda. Yo es algo de lo que laburo un montón. Es algo de laburo un montón porque es algo que me marcan desde que tengo fucking 6 años. Y créanme que lo vengo laburando desde los 6 años. Tal vez no fui muy bueno laburando o tal vez no podrían imaginar lo cruel que era en el pasado. Pero de repente cuando yo siento que lo solucioné o cuando de repente digo tipo, che, vas re bien, tipo, pasó una pelotudez y no respondí irónicamente o podría haber metido un comentario re bitchy y no dije nada y de repente pasa un día donde lo haces igual, ¿entendés? Y es como no es algo que ganaste el juego de la comunicación asertiva. De repente alguien dice algo que te triggerea y lo que habías aprendido por un instante te lo olvidas y eso tampoco es la muerte de nadie. No, pero, o sea, no es la muerte de nadie, pero volvemos al anterior, es el proceso en el que evitas reincidir y el otro evalúa hasta dónde te banca hasta dónde te banca. Y me siento re identificada igual con lo que decís, porque justamente a mí hubo un día que mi psicólogo me dijo, anotá las cosas que te molestan. Perfecto. Y llevé una novela de 900 páginas. Sí, no, fue tremendo. Y la semana siguiente era como, bueno, anotá las cosas que te molestan y no puedes usar ironía. Y yo le dije, me estás cortando las gambas, bro, no puede ser. Y fue impresionante sentarme frente a la compu, a anotar simplemente las cosas que pasaron que me molestaron sin ser una hija de puta en mi cabeza. Nada, es un cambio igual, es un cambio y es un re loco. Y a mí eso me trajo cierto bienestar, pero igual tampoco es algo que dejé de hacer a la noche a la mañana. Lo estoy laburando hace muchos meses y lo seguiré trabajando. Y en mi cabeza, con todo el tema de la comunicación asertiva, es como que tuve un hecho concreto que sucedió hace un par de semanas ya y todo el tiempo como dándole vueltas en mi cabeza sobre cómo podría haberme expresado mejor ante algo que me hicieron que me molestó y también todavía negociando como cómo voy a tratar de actuar en el futuro frente a esa circunstancia con esa persona en particular. Y de nuevo, como también diciéndole a la otra persona, mira, esto que hice estuvo mal, esto que me generaste no estuvo mal, esto que yo puedo hacer con lo que me generaste no lo puedo modificar. Sí puedo modificar la manera en la que tengo de decirte, porque la verdad es que fui re chota, ¿entendés? Y yo sé que fui re chota, pero es como, bueno, tipo, estas son las cosas que tenemos en la mesa. Estas se cambian, estas no se cambian, estas se quedan así, y bueno, veremos qué acontece en el futuro. Ahora mismo es como, bueno, está todo en orden. Y así es como queremos que se mantenga. Sí, yo creo que sí. Perdón. La señorita, no. Estaba dándole el cierre. Si querés decir algo más, este es tu momento antes de que caiga la guillotina del adiós. Ay, ¿puedo decir algo más? Sí, todo lo que quieras. Obvio, por favor. Síganme en YouTube, gente que subió un video sobre cómo usar Twitch. Si son oyentes de esta radio y escuchan todo el tiempo que existe Twitch, pero no saben cómo usarlo, vean el último video que subí a YouTube, que lo explico muy para personas que nunca se acercaron a la plataforma. ¿El canal cómo se llama? Jazmín Pastela. Jazmín Pastela. Sí, es así es. Y nada, qué sé yo, establecer comunicaciones asertivas puede ser difíciles, yo creo que vale la pena intentarlo y vale la pena también que le demos el changüí a otra persona para negociar y sobre todo para hablar y hacerle saber qué cosas nos molestan, qué nos molestan, qué cosas sentimos, qué cosas no sentimos y que también le demos la oportunidad de cambiar, ¿no? Sin mandar al muere o ser unos oretes, básicamente. Solo los Sith se manejan en absolutos, dicen en Star Wars, y es una referencia por la cual viviré y moriré. Y tal vez mataré, pero no creo. Creo que es más vivir y morir. Pastela, muchísimas gracias por venir. Sos la persona más clara para hablar de las cosas menos claras del mundo. Y eso es algo increíble que probablemente te convierta en la mejor humana del mundo. La señorita Jazmín Pastela, vayan a seguirla a sus redes, vayan a seguirla al Twitch, que es Pastela, vayan a seguirla a su canal de YouTube, que es Jazmín Pastela, que todo su contenido es increíble.